buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una nueva transmisión de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, muy agradecido con el Señor por una nueva oportunidad que nos da de reencontrarnos con su santa palabra. Hoy es martes. Les recuerdo que todos los martes estamos desarrollando un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Todos los martes y los jueves a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, estamos haciendo una reflexión de esas señales que Jesús dejó a sus discípulos relacionadas con su parucía. Los discípulos le preguntaron: ¿cuándo irás a venir? ¿Cuáles señales tendremos de la aproximación de tu venida? Y Jesús le da esa serie de señales. De eso es de lo que estamos reflexionando ya desde hace varios meses. Es un tema muy amplio, es un tema de mucha riqueza doctrinal, es un tema que usted y yo no debemos dejar pasar por alto. Las iglesias tienen que hablar de escatología porque es lo que está próximo a ocurrir. Algo que es inminente que suceda, y es la segunda venida de Jesús al mundo para hacer dos cosas. En primer lugar, para retribuir a los impíos basados en sus pecados cometidos en vida. Lo único que les espera es la muerte segunda, el lago de fuego. Pero en segundo lugar, Él vendrá a recoger a lo que es suyo y recompensar esas vidas cristianas y de santidad, esas vidas de servicio, y los premiará llevándolos a la vida eterna. Muy importante lo que estamos conversando los martes y los jueves. El tema de esta noche lo hemos titulado Los 144,000. Uno de los temas escatológicos que no es concluyente, uno de los temas escatológicos más debatidos, porque la Biblia no es clara, no es diáfana. Yo puedo tener mi interpretación, aquel puede tener la suya y decir que yo estoy equivocado. Sin embargo, vamos a concentrarnos en el principio detrás del detalle, y eso es de lo que vamos a estar hablando a continuación. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes, fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Estamos entrando, hermano y hermana, a una época del año donde, si Cristo viniera por segunda vez, no logro imaginar la cantidad no solo de impíos que no se van a salvar. Me asustaría más la gran cantidad de creyentes que van a estar totalmente en otras cosas, en fiestas paganas, en situaciones que no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesús, totalmente en deleites, en placeres, en aberraciones. Y dice el Señor que cuando Él venga, muchos van a estar totalmente en otra cosa. Si el Señor viene para estos días, yo no quisiera, hermano y hermana, imaginarme todos aquellos que serán desprevenidos, los hijos e hijas de Dios, ese otro segmento al cual Dios ama, están vigilando para que el regreso del Señor no nos sorprenda. Les recuerdo que al Hijo de Dios no le sorprende nada, no le asusta nada. Nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos por dónde es que va la situación. Los tres sinópticos que nos hablan acerca de esas señales de la segunda venida de Jesús son Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Nosotros estamos utilizando Mateo capítulo 24, el cual nos habla de 10 grandes señales que Jesús le da a sus discípulos en cuanto a su segunda venida. Esas señales las encontramos en los primeros 28 versículos de Mateo capítulo 24. También hay un gran tema relacionado con la segunda venida de Jesús y un segundo tema relacionado con las recompensas y los castigos. Desde el versículo 29 hasta el 51 de Mateo 24 estamos entonces concentrados en esos grandes
temas. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Usted puede ingresar a nuestra página web, ministrosdelapalabra.org, y ahí puede entrar a ambas plataformas. Desde que entra a nuestra página, ya estás escuchando MP Radio. Usted puede entrar ahí a los diferentes botones que le van guiando y encuentra nuestra plataforma de Facebook Live, y estamos en este momento transmitiendo en directo para el mundo entero. Ya son 68 países a los cuales MP Radio está accesando. Ya tenemos un 37% de penetración mundial. MP Radio tiene la posibilidad de ingresar 176 naciones y ya estamos en 68 países, para la honra y la gloria del Señor, con apenas 17 meses de haber salido en el aire. 24 horas de programación, 4.000 melodías que están siendo programadas aleatoriamente y más de 2.400 BCB o breves comentarios bíblicos, que incluyen los 1.189 capítulos de la palabra del Señor. Hay mucho material en nuestra emisora online que usted puede sintonizar gratuitamente en cualquier momento del día, en cualquier lugar de este planeta. En cuanto a las señales que ya hemos logrado ir abordando, ya hemos avanzado con la señal número 1 de los falsos cristos, la señal de las guerras, la señal de las pestilencias, las hambres, los terremotos. Ya avanzamos con la persecución, también con la traición, con la señal del enfriamiento del amor. Hemos también analizado esa predicación del evangelio que será más insistente, más incisiva, más masiva conforme se acerque la segunda venida de Jesús. Eso no quiere decir que el mundo irá entonces en la misma proporción en cuanto al incremento de la palabra. Tenemos totalmente claro que más bien el mundo irá de mal en peor. Ya lo hemos analizado en nuestras diferentes sesiones. Ustedes pueden ir a nuestras plataformas de video o de audio y encontrar las grabaciones de todos estos mensajes. En este momento tenemos más de 965 mensajes audiovisuales que usted puede accesar en nuestras diferentes plataformas, en YouTube, en Facebook Live. Puede entrar también a nuestra plataforma de formato de texto, nuestro blogger, y también encontrará todos estos temas para que los pueda utilizar, modificar, predicar, en fin, lo que usted desee hacer con este material que ha sido elaborado para su edificación. Puede entrar también a nuestros podcasts y ahí encontrará también todos esos materiales grabados radiofónicos. Estamos en este momento en la señal número 10. Es una señal que nos ha llevado ya más de 45 sesiones. Hemos ya abordado con esta señal de la gran tribulación, que me habla acerca de la aparición del anticristo, me habla de la humillación desoladora, me habla de ese tiempo de angustia cual nunca antes, me habla de los juicios de las trompetas, que es en lo que en este momento estamos inmersos. Mateo capítulo 24, Jesús explícitamente nos habla de esa señal número 10 en el versículo 15 y 21, cuando dice: por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, preste atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Me preocupa muchísimo que los creyentes, que en nuestras iglesias no estemos, hermano y hermana, hablando acerca de estos temas. Yo les recomiendo que usted hable con sus líderes de ministerio, que usted hable con sus pastores, con sus maestros de escuela dominical, con aquellos que les enseñan o le predican, y que profundicen estos temas escatológicos, esos temas que están relacionados con los últimos tiempos, porque usted y yo vamos hacia eso. Más que la historicidad de la palabra del Señor, lo que primero debe privar en nosotros es ese deseo de conocer para prepararnos en lo que va a ocurrir conforme se acerque la parucía de nuestro Salvador. Decíamos que ya hemos avanzado más de 45 sesiones en cuanto a esta señal y estamos ya concentrados en lo que son los juicios parciales que Dios va a enviar sobre el mundo, y son esas 7 trompetas. Lo que sucede es que hemos estado en un interín. Ya terminamos el 6º sello, pero el 7º sello me está hablando precisamente de esos juicios
parciales. En esa infografía que estamos colocando en pantalla para que le quede a usted más clara lo que estamos esgrimiendo, vean que el sello número 5 me hablaba de la gran tribulación, el sello 6 me dice que ya todo se ha terminado, estamos en esos primeros 7 sellos, pero resulta que el capítulo 7, el 8 y el 9 están dentro del sello número 5. Volvemos a reiterar que Apocalipsis no es un libro cronológico de sucesos escatológicos. Apocalipsis es un relato de sucesos escatológicos, no cronológicos. Eso es muy importante y ya hemos hecho las aclaraciones en las sesiones anteriores. Por eso estamos en este momento en el capítulo 7, que está dentro del sello número 5, aunque el sello número 6 me diga que el mundo ya se acabó, como lo encontramos en 5 ocasiones en el libro de Apocalipsis. Continuamos con el desarrollo del capítulo 7 y luego seguiremos con el 8 y el 9, que son esos juicios parciales que van a suceder dentro de la gran tribulación. Es muy importante que nos quede claro. Por eso es que nosotros sí estamos haciendo un desarrollo cronológico de los eventos. No estamos desde Apocalipsis 1 al 22, sino tratando de irnos organizando con los acontecimientos conforme van ocurriendo. Ahora, Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 3, nos hablaba de una serie de personas que durante la época de la tribulación van a ser selladas. ¿Por qué tienen que ser selladas? Porque son hijos e hijas de Dios. ¿Por qué tienen que ser selladas? Porque serán protegidos en medio de ese tiempo de angustia. El Señor tiene que traer juicio a la humanidad. El hombre tiene que entender que no puede contender con su Creador. Como dice Génesis capítulo 6, antes del diluvio, Dios estaba decidido a que el hombre no podía contender con él. ¿Cómo se le ocurre a una criatura entrar en una contienda con su Creador? Bueno, eso va a suceder también conforme se acerquen los tiempos finales. El hombre va a entender quién es quién. El Señor va a tener que recetar humildad. El Señor va a tener que humillar al ser humano, darle esa última oportunidad de arrepentimiento a través de una serie de juicios. O entendemos por las buenas o entendemos por las malas. Sin embargo, al final del capítulo 9 de Apocalipsis vamos a encontrar que ni siquiera por las malas el ser humano entiende. Y yo he llegado a la conclusión que una enfermedad, hermano y hermana, no te acerca a Dios necesariamente. Un luto que estés atravesando por un pariente fallecido no te va a acercar al Señor y te va a cambiar el tipo de persona que eras antes. Una situación de desgracia, una situación de necesidad, no necesariamente te va a acercar a Jesús. Lo único que te acerca al Señor es creer en su palabra, creer en ese sacrificio vicario que hizo su Hijo, creer en el Salvador del mundo, creer en que Él es el puente entre el hombre y Dios. Lo único que acerca al hombre a Dios es a través de creer lo que dice la palabra del Señor. De ahí para allá lo demás son puras conjeturas. Los hombres y mujeres están siendo sellados. El Señor los va a proteger como protegió a los primogénitos de los animales y de los israelitas que estaban dentro de Egipto. Vean qué interesante. Los juicios están sucediendo en todo Egipto. La nación de Israel, más de 2 millones de personas, están dentro de Egipto. Los juicios van a suceder dentro de Egipto, pero los hijos de Dios no van a padecer los juicios del Eterno. Es ahí la protección que Dios está trayendo sobre lo que le pertenece a Él. Por eso los va a marcar, por eso los va a sellar, como fueron marcados los dinteles de las puertas de los hebreos con sangre, para que cuando pasara el ángel de la muerte, cuando pasara el ángel del Señor, no hiciera daño a los hebreos. Murieron todos los primogénitos de los seres humanos egipcios y todos los primogénitos de los animales que le pertenecían a los egipcios. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Escuché el número de los que fueron sellados. 144,000 de todas las tribus de Israel. Le voy a solicitar que para el desarrollo de este tema abramos nuestro entendimiento y dejemos de lado los prejuicios, todos aquellos conceptos preconcebidos que tengamos acerca
de ese tema y pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor con humildad, con deseo de conocer, con deseo de que el Espíritu Santo nos revele, cuando nosotros evitamos que impere lo que nosotros hemos creído, que es así como tiene que ser principalmente en temas no concluyentes, hermano y hermana, el Señor puede revelarnos cosas que hasta ese momento creíamos que no eran como efectivamente se nos está enseñando. Es muy importante. Aquí no vamos a discutir, aquí no vamos a dar razones, aquí lo que hacemos es predicar la palabra del Señor, dejar que la Biblia se interprete por sí sola, dejar que el Espíritu Santo sea el que haga la revelación. Estos famosos 144,000, vuelvo a reiterar, un tema escatológico que no es concluyente en la palabra del Señor. Algunos consideran que es un número simbólico que representa a los fieles de Dios a través de todas las generaciones. Si efectivamente estamos hablando de la iglesia, entonces, si la iglesia es la que está siendo sellada en medio de la gran tribulación para no padecer los juicios parciales de Dios a través de las trompetas, tendríamos necesariamente que decir que la iglesia va a atravesar la gran tribulación. Por eso, los que sostienen esa posición post-tribulacionista, lo que nos dicen entonces es que el arrebatamiento de la iglesia, por eso es post-tribulacionista, el arrebatamiento de la iglesia sucedería posterior a la gran tribulación y antes de la segunda venida del Señor, o sea, antes de la ira de el Cordero. Ese es un pensamiento que muchas personas en ese momento abrigan. La iglesia dentro de la gran tribulación siendo cubierta por los juicios que Dios va a enviar. No estamos hablando de protección sobre los sufrimientos o las aflicciones que el anticristo traiga sobre la iglesia. Eso es otra historia. Ahora, me está hablando de 144,000 personas, me está dando un número. Les recuerdo que Apocalipsis es un libro simbólico y en cuanto a la numerología, también en muchas ocasiones es simbólica. Esos 144,000 están saliendo de multiplicar 12 tribus por 12,000 personas. En teoría, 144,000 entre 12, la mayoría de veces dará 12,000. Ahora, si hablamos de la lista que aparece en Apocalipsis capítulo 7, si usted tiene la posibilidad de analizar esos 12 nombres, usted encontrará no solamente esa lista en la Biblia, usted encuentra en la Biblia más de 20 listas diferentes de las tribus de Israel. Ahora, ¿por qué las listas son tan diferentes? Recuerde usted que las listas tribales que aparecen en la Biblia se han confeccionado dependiendo del tema que se esté enfocando cuando esas listas son mencionadas. Si usted nos está siguiendo a través de la plataforma audiovisual, yo quiero que usted considere esa imagen que le estoy colocando en pantalla. Una cosa son los hijos de Jacob, otra muy diferente, las tribus que tienen herencia o que se les dio herencia territorial, y otra muy diferente son esta otra lista de los 144,000 que aparecen en Apocalipsis capítulo 7. Aunque el texto me dice que son 12,000 de cada tribu, es muy importante encontrar que hay diferencias entre los hijos de Jacob, que en teoría de ahí se parte las 12 tribus, pero que no necesariamente los 12 hijos de Jacob fueron tribus a las cuales se les dio herencia. ¿Por qué? Porque vean qué interesante. Por ejemplo, la tribu de Leví, el hijo de Leví, del cual sale la tribu de Leví, no recibió herencia territorial, porque Dios mismo decía que él era la herencia de Leví. Los levitas se dedicaron a todo lo que tenía que ver con el sacerdocio y la liturgia del tabernáculo. Todo lo que eran los temas rituales sacrificiales, ellos eran los supervisores en cuanto al cumplimiento de la ley. Estaban ellos totalmente
abocados a lo que eran los temas religiosos de la nación hebrea. Por eso no aparecen como tribu con herencia. Interesantemente, tampoco a José, el hijo, que fue gobernante en Egipto, se le dio herencia dentro de las tribus. Lo que se hizo fue que la porción de José y la porción de Leví la terminaron asumiendo Manasés y Efraín como hijos de José. Pero cuando usted se va a analizar los 144,000, usted ya no encuentra ni a Efraín. Ahora vean qué interesante, Leví aparece en esa lista de 144, Dan no aparece dentro de esos 44, pero a José sí se le menciona. A lo que quiero llegar, sin darle mucha vuelta al tema, es que esas 12 tribus de Israel que aparecen en Apocalipsis capítulo 7 no son los 12 hijos de Jacob, porque, hermano y hermana, necesariamente esta lista es una lista totalmente diferente. Vean que en esa lista de los 144 aparece Manasés, y Manasés fue un nieto de Jacob. Hay un hijo de Jacob que aquí no está apareciendo, y ese es Dan. Aparece un nieto y no aparece el hijo. Entonces no son los 12 hijos de Jacob. Tampoco son las 12 tribus que recibieron herencia, porque en esa lista de los 144,000 no me aparece Efraín. Y vean qué interesante, pero sí me aparece José, y José no recibió herencia. Por eso, si quisiéramos como hilar muy delgado y decir si esos 144,000 efectivamente son los 12 hijos de Jacob, diremos que no. Si son las 12 tribus que recibieron herencia territorial, vamos a decir también que no. Estamos hablando entonces de una simbología de tribus, de personas que son las que conforman esos 144,000. Pero definitivamente eso es algo que no debería tampoco desconcentrarnos, porque les recuerdo que en cuanto a estos temas escatológicos no concluyentes, estamos más interesados en el principio detrás del detalle. Aquí no vamos a discutir si es de tal tribu o no es de tal tribu. Aquí lo que nos interesa es que son salvos y redimidos, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, a través de la historia, este tema de los 144,000 se las trae, porque hay muchos grupos que se han adjudicado o han reclamado ser los que van a terminar conformando esos 144,000. Recuerdo de una secta que se atribuyó ser los 144,000. El problema es que cuando ya tenían más de 144,000 adeptos, entonces cambiaron totalmente el significado del concepto. Otros eruditos ven a esos 144,000 como judíos mesiánicos, que han sido sellados para protección, escogidos dentro de la gran tribulación como la señal de una cosecha mayor. Ese es un pensamiento dispensacionalista. Dice el versículo 3 y 4 del capítulo 14, para que tengamos una idea. Los únicos que podían cantar aquel canto eran aquellos 144,000 redimidos de entre los de la tierra. Lo podían cantar porque se mantuvieron puros como vírgenes, porque seguían al Cordero a donde quiera que iba. Aquellos fueron comprados de entre la humanidad como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. Este texto es el que ha sido tomado por aquellos que sostienen que los creyentes van a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Esos son los que sostienen el concepto pretribulacionista. Son exclusivamente judíos, los cuales son un grupo inicial de una cosecha que será incrementada. Ahora, en el tema de decir que son solamente los 144,000, es algo muy importante también que dejemos claro, porque recordemos que en el nuevo pacto, la comunidad de ese nuevo pacto está constituido por todas aquellas personas de todas las razas, todas aquellas personas de todas las naciones. No solamente son judíos. Recordemos lo que Dios le había prometido a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, que en él serían benditas todas las naciones. Si yo interpretara literalmente que esos 144,000 son judíos, estaría entrando en un conflicto
racial, porque el Nuevo Testamento rompe precisamente ese concepto hegemónico con la nación de Israel, porque ya en el Nuevo Testamento se nos habla de que la salvación, de que los redimidos es un grupo más amplio, que no solamente está circunscrito a una etnia. Serán salvos todo aquel hombre y mujer de cualquier nación que invoque el nombre del Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 22, del cual yo tengo un extracto, donde dice que Jesús unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. En el Antiguo Testamento se consideraban que todas estas profecías, no solo las mesiánicas, sino las escatológicas, eran exclusivamente para los judíos. Sin embargo, cuando vamos al primer concilio, en Hechos capítulo 15, encontramos aquella defensa que hace el apóstol Pablo en cuanto a que la salvación es para el 100% de la humanidad. El Señor se lo ha regalado al mundo entero. El hombre es el que decide si quiere aceptar el regalo o no. Recordemos que allá por Hechos capítulo 10, Pedro tiene una situación muy complicada, tiene que sacarse el chip que tenía de que no comía animales que se consideraban inmundos, y se le dice en ese momento que no podía llamar inmundo todo lo que Dios había creado. Los gentiles eran considerados inmundos. Pedro reconoce que la salvación ya había llegado a los gentiles, y en el concilio, el primer concilio en Hechos capítulo 15, entonces se decide y se aclara que efectivamente la salvación es para toda la humanidad. En el Nuevo Testamento el concepto de redimidos y de salvos no es para un grupo exclusivo, para un país o una etnia exclusiva, sino que estamos judíos y gentiles, los cuales Dios ha hecho la paz. Eso que nos dice el apóstol Pablo en Efesios es un misterio, es la revelación de un misterio. No se conocía hasta que el apóstol Pablo lo revela, no porque el apóstol Pablo se le ocurra, es que Dios le ha revelado que Él ha hecho la paz entre judíos y no judíos, y dentro de esos dos grupos antagónicos, porque los judíos creían que ellos eran exclusivos, ahora hay un solo pueblo. No estamos hablando de exclusión de los judíos, y en eso tenemos que también ser muy claros. No estamos diciendo que aquí se cumple el principio de suplantación, donde los gentiles suplantan a los judíos pierden las bendiciones porque ahora son de los gentiles. Eso no es verdad, y la Biblia no lo dice. A mí lo que la Biblia me dice es que ahora tanto judío como gentil hace las paces, y de los cuales Dios está formando un solo grupo. Gálatas, en el capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo lo amplía cuando dice: en Cristo no importa si uno está o no circuncidado. Aquí me está hablando de gentiles y de no gentiles, o de judíos y no judíos. Lo que sí importa, dice Pablo, es ser una persona distinta, una nueva creación. Que la paz y la compasión de Dios estén con todos los que se ajusten esa vida a esa norma. Ellos son el nuevo pueblo de Dios, el Israel de Dios. Hay un nuevo Israel. Ese nuevo Israel es el que está compuesto por judíos y gentiles que han sido redimidos por la gracia y misericordia divina. Si estos 144,000 son un símbolo de la iglesia, entonces decíamos anteriormente que la iglesia va a estar en la gran tribulación y que van a ser sellados para que puedan soportar y sobrevivir este tiempo de angustia. Recordemos que en el mensaje a las 7 iglesias, en el capítulo 3, versículo 10, hay algo muy importante que Jesús personalmente le dice a la iglesia: por cuanto me has obedecido y has sido constante, te voy a proteger de la hora de la prueba. Yo he puesto en corchetes, ¿qué es la hora de la prueba? Tentaciones, la gran tribulación, horas difíciles, sufrimiento, que vendrán, dice Jesús, sobre el mundo para poner a prueba la humanidad. Aquí el creyente está inmerso dentro de esta situación de aflicción y de problemas, como usted y yo lo estamos en este momento. Hermano y hermana, si nos detenemos por un momento a pensar,
En ese momento el mundo se está desgarrando en violencia, el mundo se está desgarrando en dolor y créalo o no, el Señor en ese momento está emitiendo juicio sobre naciones y sobre personas. Sin embargo, si el Señor no le sellara a usted en ese momento, si el Señor no me guardara a mí, hermano y hermana, quién sabe qué sería de nosotros en ese instante, indistintamente el país donde usted se encuentre. Por eso es muy importante dejar totalmente claro e interpretar correctamente la palabra del Señor y no solamente como yo quisiera. Porque Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, también hay otros que pueden interpretar diciendo que proteger de ese tiempo de angustia es hacerlos extraídos, es hacerlos sacados de ese tiempo. Y el verbo que se está utilizando, el griego original, según Apocalipsis 3:10, es el mismo que se utilizó cuando Jesús nos trajo la oración modelo, cuando Jesús decía, no nos dejes caer en tentación, es precisamente el mismo griego que se está utilizando en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Estamos inmersos dentro de la tentación, pidiéndole al Señor que no nos deje caer en la tentación. Estamos inmersos en un mundo que Dios en este momento, hermano y hermana, está llamando a cuentas, pero estamos cubiertos por el sello del Espíritu Santo, el cual no nos alcanza el tema de la ira divina, porque usted y yo no vamos a padecer la ira de Dios. Lo que nos está diciendo precisamente es, guárdanos en el momento en que venga la prueba, indistintamente donde yo esté. A mí lo que me tiene que interesar más, y esa va a ser la conclusión de este tema que estamos desarrollando, a mí lo que me tiene que preocupar más como creyente, no es si voy a estar en la gran tribulación o si no voy a estar en la gran tribulación como creyente. A mí lo que me tiene que preocupar es que la ira de Dios no me alcance. Porque horrenda cosa, dice el escritor de los Hebreos, es caer en manos del Dios vivo. A ese es al que yo le tengo que tener miedo. Jesús decía en Mateo capítulo 10, no le teman al que mate el cuerpo, témanle al que puede matar el alma, témanle al que lo puede coger a usted y cogerme a mí y lanzarme al lago de fuego. El único que me puede mandar a mí al infierno es Dios. Y no me va a mandar porque quiera mandarme. Si me manda al infierno es porque yo voluntariamente he decidido ir al infierno. Es a Dios a quien yo tengo que temer. No es aquel que mate el cuerpo. Yo tengo que estar, hermano y hermana, más preocupado por librarme de la ira divina que de cualquier aflicción o prueba que humanamente yo vaya a padecer. Eso es lo que yo llamo el principio detrás del detalle. Aquí no es entrar en discusiones, quién sí, quién no. Aquí es llegar todos a un consenso que los hijos de Dios no vamos a recibir ira divina, porque el que reciba la ira divina no tiene posibilidad de salvación y vida eterna. Es ahí donde está el problema, y muchos se han desconcentrado por entrar en sus propias interpretaciones, en sus propias conjeturas, en denigrar a los demás porque no piensan como ellos piensan, y ese no es nuestro interés en este estudio de escatología, en ministros de la palabra. Cuando se habla de ser guardado de la hora de la prueba, como lo está diciendo Jesús en Apocalipsis 3:10, estamos hablando, hermano y hermana, que precisamente es esa protección de Dios cuando llegue ese momento, como lo hizo el Señor con aquellos primogénitos, tanto de personas como animales hebreos, cuando estaban en Egipto. Es algo similar a lo que sucedió en esa ocasión. Recuerda el caso de Rahab, aquella casa que tenía un cordón grana o de color rojo, que se visualizaba en la ventana de la casa de Rahab. Los que estaban ahí adentro no podían ser tocados por el juicio que Josué y los soldados hebreos trajeron sobre Jericó cuando la devastaron. Solo los que estaban dentro de esa casa fueron protegidos del juicio que Dios trajo contra la ciudad de Jericó. Ahora, le vuelvo a reiterar, el enemigo del cristiano no es la tribulación. Es que es increíble, en las iglesias ni siquiera mencionamos el tema. Es como un asunto tabú que no lo queremos mencionar, y lo que tiene que quedarnos claro es que la tribulación no es el problema que usted y yo tenemos. Aún más, si queremos hablar de problemas, hablemos del pecado, hablemos de la tentación a pecar.
Hablemos de alejarnos de la presencia de Dios. ¿Quiere usted un grave problema? Siga haciendo su voluntad y no haga la voluntad de Dios. Eso sí es un problema. Por eso es importante que no nos desenfoquemos y que nos enfoquemos en aquello que es importante. Más importante que atravesar la gran tribulación es vivir una vida de pecado. Porque si yo vivo la tribulación y el Señor me sostiene, el Señor ha prometido llevarme a la eternidad indistintamente de lo que suceda en esta vida. Pero si yo vivo en una vida de pecado, hermano y hermana, nada ni nadie me va a salvar. Y lo único que me va a quedar es el lago de fuego. Es ahí donde muchas veces Satanás utiliza este tipo de temas para desenfocarnos y más bien no concentrarnos en lo que es importante. El mismo apóstol Pablo decía que en los últimos días, en la mayoría de las personas, hermano y hermana, se iban a enfriar. Muchas personas, muchos creyentes se van a enfriar. Jesús mismo lo dice en Mateo capítulo 24. Cuidado, porque es capaz que muchos de ustedes, decía Jesús, sean engañados. Hay muchos creyentes que hoy en día se están enfriando. Y no se están enfriando por el sufrimiento. El creyente no se enfría porque su mamá está enferma. El creyente no se enfría porque tenga un cáncer. El creyente no se enfría porque se quede sin trabajo. El creyente no se enfría porque esté atravesando una situación de luto. El creyente se enfría, y lo dice Pablo, por la abundancia del pecado. Por eso llamemos a las cosas por su nombre. Vean lo que dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, y lo está diciendo Jesús también, la maldad, dice, se va a multiplicar, dice, precisamente el amor de muchos se va a enfriar porque la maldad se va a multiplicar. Entonces, ¿de qué tenemos que preocuparnos? No nos preocupemos tanto de las pruebas o de las aflicciones. Preocupémonos que en esa abundancia de pecado, usted y yo podamos entonces caer en una u otra situación. Ahí sí estaríamos usted y yo, hermano y hermana, en gravísimos problemas. Recordemos que uno de los tres grandes propósitos de la gran tribulación es enseñar la humildad al mundo. El ser humano tiene que ubicarse. ¿Quién es el creador y quién es la criatura? ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Bueno, el Señor traerá la última oportunidad para el mundo. Los juicios parciales de las 7 trompetas, como lo iremos analizando en esas sesiones que siguen, porque estamos dentro de la gran tribulación, según la señal número 10 de Mateo 24, no se pierda, hermano y hermana. Esos 7 juicios que Dios va a enviar precisamente son parciales, no son juicios aniquiladores, como son las 7 copas de la ira que vendrán después de las 7 trompetas. Ya el mundo ha probado a sí mismo de su propia maldad las retribuciones a través de los sellos. Ahora Dios viene con juicios parciales. ¿Qué hará Dios? De cada 3 seres humanos, uno va a morir con la intención de ver si los otros 2, hermano y hermana, se arrepienten al Señor, viendo todo lo que va a suceder con esos juicios, que gran parte vendrán a través de la naturaleza. El Señor utilizará la naturaleza, como lo veremos, para traer juicios sobre las naciones. La intención de Dios es procurar que los hombres se salven a través de los juicios, que los que no mueran en los juicios se salven. Sin embargo, conociendo ya la historia antes de que suceda, conociendo el spoiler de la historia, al final del capítulo 9 del libro Apocalipsis, veremos que estas aflicciones y que estos juicios no van a cambiar al malo. Por eso, al final del capítulo 22 del libro de Apocalipsis hay una conclusión: el malo que siga haciendo lo malo, el bueno que siga haciendo lo bueno, porque el malo por nada ni por nadie va a cambiar si no lo decide hacer de una manera voluntaria. En primer lugar, reconociendo quién es. En segundo lugar, viniendo al único que puede sacarlo de esa situación. Si no lo hace, pues que el malo siga haciendo lo malo. Y si usted está haciendo lo bueno, pues siga haciendo lo bueno. Vamos a determinar al final, cuando lleguemos a la conclusión de esos 7 juicios, que definitivamente el hombre quiere seguir haciendo lo que le da la gana. Está habiendo pestilencias, está habiendo desastres. Hermano y hermana, cualquier parecido con el mundo de hoy en día es mera coincidencia. Hoy en día hay terremotos, hoy en día hay inundaciones, hoy en día hay enfermedades, hoy en día hay luto, hoy en día hay desgracias,
Hoy en día hay carencias. ¿Qué está haciendo el hombre? Buscando a Dios. Mentira. El hombre hoy todo lo está racionalizando. Cuando hay un terremoto por allá, es que es un tema de que las capas tectónicas tienen que acomodarse y que eso ha sucedido por millones de años y seguirá sucediendo. Perfecto. Que sigan durmiendo de ese lado. La Biblia no miente. El que es malo, que siga haciendo lo malo. Pero usted que sabe, efectivamente, que estamos viviendo señales antes de la segunda venida de Jesús y que se irán intensificando, tenemos que ponerle atención a todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, porque hermano y hermana, la venida del Señor cada día está más cerca. Por eso es que el Señor, hermano y hermana, traerá esos juicios sobre el mundo con la intención de que el mundo proceda a arrepentirse. La última oportunidad, porque después vendrán las copas de la ira, que eso sí son juicios aniquiladores. Ahí sí no habrá ya chance de arrepentimiento. Se acabó la gracia e inmediatamente empezará la ira. Y eso es algo que la Biblia lo deja sumamente claro. Por eso yo no puedo prometerle a la gente, no puedo prometerle al creyente en nuestros mensajes o predicaciones ese escape de la gran tribulación mediante una huida al cielo. Porque si yo empiezo a predicar, no te preocupes, viví como te dé la gana, que como eres hijo de Dios, el Señor te va a seguir cuidando y protegiendo, entonces voy precisamente a generar una falsa esperanza. En primer lugar, a los que son carnales, porque entonces van a decir, hey, no hay problema. Nosotros, con solo que yo levante la mano y diga, Señor, te acepto como Salvador, el Señor me recoge y me lleva y aquí yo no voy a padecer. O también sucederá con aquellos santos que entonces no quieren santificarse, lo dan todo por un hecho, salvo siempre salvo, no hay problema, comamos y vivamos que mañana moriremos, en el momento en que se dé, el Señor nos va a hacer sacados. Tenemos que tener mucho cuidado, porque usted y yo como creyentes conocemos el valor de las dificultades. El creyente no huye de las dificultades, el creyente no puede huir de las pruebas, el creyente sabe que las aflicciones son parte de nuestra vida cristiana, utilizadas por Dios para refinarnos como lo hace con el oro. El mismo apóstol Pablo lo decía en Hechos capítulo 14, versículo 22. Pablo decía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, diciéndole que es necesario que a través de muchas tribulaciones, y yo estoy colocando entre corchetes dificultades, vamos a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque al reino de Dios solo van a entrar los valientes. Al reino de Dios no va a entrar el que le dé la gana. Al reino de Dios no va a entrar el que se porte mal de lunes a sábado y vaya el domingo a la iglesia, haga cara de salchichón, como decía mi abuela, y entonces peca y luego ora, empata y empezamos la semana siguiente como si nada. Perdóneme y discúlpeme, pero eso es una mentira que Satanás ha inventado, que ni él mismo se la cree. Jesús decía en su oración antes de partir al huerto del Getsemaní, en esa oración que le hace a su padre, en Juan capítulo 17, versículo 15, yo no te pido que los quites del mundo. Yo lo que te pido es que los protejas del maligno. Usted no vive en este mundo dentro de una urna. Usted, hermano y hermana, tiene que relacionarse con el mundo. Usted está sujeto a pasiones. Como dice Santiago, las pasiones que tuvo Elías, dice Santiago, las tengo yo. 2000 años después las tiene usted y las tengo yo. No podemos pretender que estamos metidos dentro de una urna en la cual somos intocables. Eso no es verdad. Y la palabra del Señor es muy claro. Por eso es muy importante dejar claro que este tema de los 144,000, ¿quiénes son? Es un tema no concluyente y que producto de tantas opiniones preconcebidas y muchas ocasiones prejuiciosas y belicosas, peor aún, es mejor entonces que usted y yo rescatemos el principio detrás del detalle. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Que no me alcance la ira de Dios. Enfoquémonos, por favor, en este concepto. El versículo 9 del capítulo 7 de Apocalipsis dice, luego vi frente al trono y delante del Cordero a una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. No me está hablando de un país o una etnia específica. Pongamos mucha atención a lo que dice la palabra del Señor.
Interpretémosla como la palabra del Señor, así se explica sola. Todos estaban vestidos de blanco, con ramas de palma en las manos. Era tan inmensa la multitud que nadie podía contarla. ¿Quiere que le diga algo? Usted va a estar dentro de esa multitud. Si usted es hijo e hija de Dios, si usted se encuentra en ese momento en un proceso de santificación vitalicio hasta el último día de su vida, usted está dentro de esa multitud de Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Y yo esperaría que usted en ese momento esté diciendo amén. Si usted es una persona que en ese momento está preocupado y preocupada por las cosas que a Dios le preocupan, usted estará dentro de esa multitud de Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Esa multitud, como lo vamos a ver ahora, tan inmensa que nadie podía contarla, ¿quiénes son? ¿Qué están haciendo ahí? Dice que están frente al trono, están delante del Cordero. Yo soy situado en ese momento en la visión de Juan. Juan estaba con los 144,000 en la tierra. Ahora inmediatamente lo suben al cielo para que tenga una visión. Estamos hablando en términos espirituales. Ahora Juan está sitiado, hermano y hermana, en el cielo, situado en el cielo, y está precisamente viendo la reunión que tendremos todos los santos con el Señor cuando Dios recoja a su iglesia en su totalidad y lo lleve delante de su presencia. Este versículo 9 de Apocalipsis 7 es muy hermoso, porque precisamente de lo que me está hablando es acerca de esa reunión de todos los santos. Ahí estará Abraham, ahí estará Abel, ahí estará David, ahí estará Ruth, ahí estará Pablo, ahí estará Pedro, ahí estará Esteban. Ahí, hermano y hermana, estarán todos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia le han dado al Señor su adhesión, su lealtad, los que han creído en el Señor, los que creyeron viendo hacia el futuro y los que hoy estamos creyendo, viendo hacia el pasado. Esa es la reunión de la iglesia, una reunión cosmopolita de todas las naciones, de todas las lenguas. Por eso es muy importante que nos quede claros. Esta multitud, nos dice el texto, son aquellos fieles, victoriosos. ¿Por qué creen ustedes que tienen palmas en las manos? Precisamente una palma en la mano lo que denota es victoria, según el contexto histórico. Recuerde que Juan está predicando hace 2000 años, está teniendo visiones hace 2000 años con lo que él conocía y le era familiar hace 2000 años. Una palma en la mano es una señal de victoria. Los que están ahí, usted no los encontrará gastados. Usted no encontrará de esa multitud a gente enferma. Usted no encontrará en esa multitud a gente peleonera. No encontrará dentro de esa multitud a aquellos que andan hablando del pastor y de la pastora. Usted no va a encontrar dentro de esa multitud a gente quejumbrosa. Usted no va a encontrar a gente llorando. No habrá gente vapuleada. Ahí no puede haber gente derrotada. Me está diciendo que es gente victoriosa. La reunión que todos estamos esperando a lo largo de la historia que se dé y que va a suceder, hermano y hermana, en un momento dado. Y esos que están ahí son salvos. ¿Y por qué son salvos? Porque cuando vamos al versículo 10 y 12 del capítulo 7, ellos están exclamando: al Dios nuestro que está en el trono y al Cordero le debemos ¿qué? ¿Qué dice el texto? Le debemos la salvación. Aquí están hablando salvos, aquí no están hablando ángeles, aquí están hablando todos aquellos hombres que reconocen que la salvación viene de Dios, y dice que lo gritaban. Yo no logro imaginar millones de salvos que se van a salvar y que griten al unísono al Dios nuestro que está en el trono, al Cordero, es al que le debemos la salvación. Dice que los ángeles están de pie, los ángeles rodean el trono, los ancianos, los 4 seres vivientes se postran y en conjunto a los salvos también adoran a Dios, y ellos lo ratifican, ellos lo refrendan cuando expresan amén. Amén es una palabra que significa así sea, así es. Que la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fuerza sean de nuestro Dios para siempre. Amén. Estamos entonces no solamente reunidos los salvos, sino que todas las criaturas que el Señor, hermano y hermana,
creó, valga la redundancia, que le mostraron la lealtad y la fidelidad a ese momento, que al unísono están alabando al Señor, están dándole la honra y la gloria al Cordero. Por eso vuelvo a reiterarles, no estamos hablando de la gran tribulación, estamos hablando del momento en que nos vamos a encontrar con el Señor, indistintamente todo lo que haya sucedido atrás, indistintamente nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones, si vamos a estar en la tribulación o si no, si vamos a morir antes, si vamos a padecer una enfermedad, una carencia, un dolor, lo que sea. Hermano y hermana, nos interesa el final de la novela, nos interesa el final de la película, no nos interesa la trama. Como alguien decía, no me cuente la labor del parto, a mí enséñeme al bebé. Y esa es una expresión que utilizábamos mucho en temas empresariales. A veces nosotros queremos explicar mucho la problemática de las cosas y en determinado momento decíamos, a mí no me explique el parto, a mí lo que me interesa es ver al bebé, enséñeme el bebé. Hermano y hermana, eso es lo que está sucediendo delante del trono del Señor. El Señor está reuniendo a todos aquellos. Ahora están compartiendo su gloria. Es ahí donde Dios enjuga toda lágrima. Es ahí donde no habrá más muerte. Es ahí donde ya no habrá que madrugar para ir a trabajar. Es ahí donde ya no vamos a tener problemas de ninguna índole. Donde no habrán enfermedades. Donde lo único que habrá es espacio y tiempo para adorar y servir a Dios. Todos los seres creados que aman al Señor están reunidos. Versículo 13 y 14 del capítulo 7. Y entonces dice, uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿sabes quiénes son esos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? No lo sé, le dice Juan, dígamelo. Estos, le dice el anciano, son los que pasaron por la gran tribulación. Me dijo, su ropa está blanca porque la lavaron y blanquearon con la sangre del Cordero. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Aquí están los martirizados de Apocalipsis 6. Aquí están todos los que han sufrido. El martirio, hermano y hermana, no es la manera como usted muere. El martirio es todo lo que usted tiene que vivir en cuanto a aflicciones para poder llegar a la vida eterna. No se confunda con los significados de los conceptos. ¿Quiénes están aquí? Todos aquellos que han vivido tribulaciones, pero que lograron vencer hasta el final. Tenemos que seguir conversando acerca de este tema tan hermoso, de esta reunión tan hermosa que están los creyentes delante del Señor antes de entrar a los juicios. Recuerde que Juan se está adelantando. Estos versículos que estamos analizando son posterior a la segunda venida de Jesús. Eso es totalmente claro. Juan simplemente nos quiere dar, hermano y hermana, como que probemos una cucharada del postre que nos espera. Porque antes de que esto suceda, el Señor va a tener que llamar a cuentas a la humanidad. Pero de eso conversaremos, si Dios lo permite, el próximo jueves. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, toda la honra, toda la gloria, Señor. Recíbela. Gracias porque anhelamos y esperamos ese día. Indistintamente lo que suceda, Señor, miramos hacia el fin de las cosas. Miramos hacia ese momento de gloria en el que, Señor, estaremos contigo, reunidos con todos los salvos de todas las generaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Les recuerdo que en 1 hora y 2 minutos y medio, los pastores Enríquez estarán desde Buenos Aires, Argentina, con su acostumbrado programa de fe en fe y de gloria en gloria. Los pastores Enríquez tienen su programa a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, a través de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Y hoy ellos van a estar hablando acerca de la prudencia. Traen música, traen palabra, oran por aquellas peticiones que usted traiga, pero ellos van a estarle hablando a usted en esta noche también acerca de la prudencia. Así es que en 1 hora y 2 minutos estaremos ya desde MP Radio recibiendo este programa que es producido desde Buenos Aires, Argentina. Amado hermano y hermana, lo bendigo con toda bendición de lo alto. Espero haberle servido en esta noche, espero haberle devuelto las fuerzas, espero haberle animado a través de la palabra de Dios. Espero que el Señor le devuelva a usted la esperanza. Si tal vez en este momento usted se encuentra confundido, agobiado, no se olvide que lo mejor siempre queda para el final.
esperamos que llegue ese día. Que el Señor les bendiga.